que podamos glorificar al Señor y que podamos escucharle con atención, hermanos. Bienvenidos todos, hermanos, gusto verlos. Y vamos a cantar, vamos a orar primero, hermanos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pedirles, por favor, que oremos juntos, hermanos, a nuestro Dios y encomendemos este tiempo. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad. Te agradezco, mi Dios, por tu iglesia, por tu pueblo, por esta iglesia, mi Dios, que nos permite reunirnos, que nos permite, Señor, tener este lugar en donde congregarnos, en donde estar unidos, Padre, en donde podernos saludar, amar, Señor, exhortar. Gracias, Padre, por esta iglesia. Ruego, mi Dios, que motives nuestros corazones para que, Señor, podamos en nuestro andar diario buscar tu voluntad y servirte y glorificarte. Ruego que abras nuestro entendimiento en esta mañana también para tu palabra, también de la misma manera, Señor, para poder alabarte con el entendimiento, poder proclamar con nuestros labios quién tú eres en nuestro corazón y lo que creemos de ti, Señor, y te ruego que nos permitas llevarlo a cabo. Gracias, Señor, porque tú, tan humilde y grande, Señor, te gozas de la alabanza de tu pueblo y queremos también gozarnos en tu palabra. Abre nuestro corazón para estar atentos y ser instruidos en tu palabra, mi Dios. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor. Nuevamente te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabarle, hermanos. Vamos a glorificarle a nuestro Dios cantando Loores dad a Cristo el Rey. Vamos a entonar este. Esa es nuestra alabanza, dar loores. Y hermanos, ¿qué es lo que esperamos? ¿Cuál es su meta en la vida? ¿Qué es lo que más desea? Vamos a cantar, hermanos, esta alabanza hermosa que se llama Ciudad de Dios. Vamos a entonarla, por favor.
mis ojos yo veré. Aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son
para que el gran Rey me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Fuerte. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él,
gozo poder alabar a nuestro Dios, poder hablar de lo que Él ha hecho, pero sin duda tenemos que reconocer que ese entendimiento proviene de lo que comprendemos de su palabra. Por eso, hermanos, comprendiendo eso también tenemos que siempre atender a las Escrituras. Debe ser parte central de nuestra iglesia, de nuestros servicios, de nuestro tiempo como iglesia, fundamental la palabra de Dios en nuestras vidas, porque de ahí va a emanar también una alabanza correcta, en espíritu y en verdad, dijo el Señor Jesucristo, y su verdad es su palabra, y gracias a Dios porque nos ha dejado su verdad en nuestras manos para estudiarla y conocerla. Y en esta hora, en este momento, hermanos, cuando digo en esta hora no me refiero a que solo voy a durar ese tiempo, sino en este momento vamos a iniciar con nuestro estudio, con la predicación de esta mañana, hermanos. Hemos ido hablando de la vida de Cristo de manera cronológica. Hemos llegado ya a los últimos 2 días de vida de Cristo. Y aquí, hermanos, no crea que lo vamos a acabar hoy, porque en realidad después vamos a ir a Juan, donde Él nos narra todo un tiempo con los discípulos en la última noche. Y en fin, hermanos, todavía resta bastante por estudiar y por ir viendo la vida de Cristo en los evangelios de manera cronológica. Pero hoy hemos llegado 2 días antes de la muerte de Cristo en nuestro estudio. El hermano nos hizo favor de leer, acompáñenme para allá a Mateo capítulo 26. Leímos junto con nuestro hermano Mateo capítulo 26. Después de que él ha terminado todas estas palabras, recuerden así de manera muy breve, el sábado, antes de la Pascua, él está en Betania y es ungido por María, está en una celebración con ellos, sus amigos, una noche. Después vemos el domingo, que es la entrada triunfal en Jerusalén, el Señor yendo sobre un pollino. Después de eso, al entrar, hermanos, Él echa fuera del templo a todos los que vendían y hacían negocio en Él. Posteriormente a ello, en la mañana del siguiente día, lunes, Él maldice una higuera que no había dado fruto. Él va a la ciudad y está predicando allá, habla acerca de la ofrenda, acerca del tributo al César, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Al siguiente día, martes, al ir hacia allá de nuevo, desde Betania caminaba hacia Jerusalén, que no está muy lejos. Dice la Escritura que vieron la higuera seca, ¿verdad? Y entendieron la maldición del Señor que Él había puesto sobre ella y se sorprendieron. Llega al templo y comienza a dialogar y a ser atacado de manera feroz por todos los líderes judíos para caerle en algún engaño. Y en el martes sale del templo, lo abandona y dice que no quedará piedra sobre piedra. Noten, hermanos, que si vemos cronológicamente en 3 días cuánta enseñanza el Señor dejó en muy pocos días, y los hemos ido estudiando si usted se remonta hasta el día en que hablábamos del ungimiento de Jesús por María. Ahora, estamos en ese martes por la tarde. Para los judíos de 6 de la tarde a 6 de la tarde es como se cumple un día. Para nosotros es a partir de las 12 de la noche, para ellos de las 6 de la tarde noche. Entonces podría ser más bien el martes por la tarde, o si lo vemos como ellos lo manejaban, el miércoles, ya que iba empezando el miércoles después de las 6 de la tarde. No sé si me explico. Ahora, está el Señor ahí, y entonces les dice en el versículo 1, cuando hubo acabado, dice Mateo narrando, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras que vimos previamente en el Sermón del Monte de los Olivos, cuando habló de su segunda venida y el juicio, dice el verso 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Señor Jesucristo murió un viernes. Y la referencia aquí, hermanos, es el inicio de la fiesta de la Pascua que comenzaba, por decirlo así, el jueves por la tarde. Entonces, dice la Escritura en esta porción que el Señor está diciendo dentro de 2 días. Entonces estamos en esa fecha, martes por la tarde o miércoles iniciando como ellos manejaban el horario. Y entonces les dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué sucede inmediatamente? Él en esta ocasión está avisando por 4ª vez su muerte. Y les dice que es en 2 días. Muy claro, no había nada que preguntar. ¿Y qué sucede cuando él termina su profecía, por decirlo así? Dice el versículo 3, entonces
La idea de Mateo es que inmediatamente, mediante el momento en que el Señor concluye de dar esa profecía, Él ya escribiendo años después puede relacionar las cosas y dice, y entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. La porción que estudiaremos hoy describe el plan desarrollado para arrestar a Jesús por parte de los líderes judíos y entregarlo así a muerte con los romanos. Esto fue posible, es decir, la entrega y muerte de Cristo, el cumplimiento del plan del Señor, fue posible por medio de la traición de Judas, lo leímos, al ofrecerse para entregarlo de tal manera que el pueblo no se diera cuenta. Yo a veces me preguntaba, bueno, ¿por qué era necesario que alguien lo entregara? Pues ellos nada más era que lo agarraran si ellos querían. Bueno, la razón ahí está en el versículo que leímos. Lo que ellos temían es que estando en la fiesta, como estaban más de 3 millones de judíos reunidos en esa fiesta, que era la más importante, venidos de muchas regiones, consideraban a Jesús un profeta. Igual no entendían que era el Mesías, el Hijo de Dios, pero sí lo tenían por profeta, y si lo atacaban, todo el pueblo se les iba a ir en contra. Entonces, ellos requerían que alguien les revelase en dónde lo podían agarrar sin que nadie se diera cuenta. Jesús siempre estaba con cuidado, y no quiere decir que aquí se le fue, ¿verdad?, la idea, sino, o se descuidó, era el tiempo. Pero el Señor siempre, donde iba en las noches, lo veremos cuando veamos que van a la Pascua, Él no revela dónde va a ser la Pascua, dónde la van a comer, porque Judas estaba atento ya para ver en qué lugar podía revelar que iba a estar para que lo atraparan. Fue necesario entonces que Judas se ofreciera para entregarlo de tal manera que el pueblo no se diera cuenta, delatando Judas los lugares seguros que él podría frecuentar, alejado de la mirada del resto de los habitantes de Jerusalén. Al ver esta porción, note lo que dice el verso 14 y 16, regresaremos a estudiarlos en un ratito, pero note lo que dice el 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, nuevamente el entonces, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, el costo de un esclavo cualquiera. Tú ibas al mercado y comprabas un esclavo para tu servicio por 30 piezas de plata. Realmente era una cantidad muy, muy insignificante, pero sobre todo hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Era realmente algo, una burla esta cantidad. Le dieron 30 piezas de plata y desde entonces, verso 16, buscaba oportunidad para entregarle. Ahora, resaltamos frecuentemente en esta porción, en nuestras mentes viene la idea, porque recordamos cómo Jesús, el Dios hombre y Dios completamente, el Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, fue traicionado vilmente por uno de sus círculos cercanos, Judas Iscariote. Incluso el mismo Señor Jesucristo en la cena de la Pascua menciona, estando Judas ahí, lo dolorosa de dicha traición y que era para cumplir una profecía dada por el rey David en el Salmo 41:9 que dice, aún el hombre de mi paz, en otra forma traducido es, aún el hombre mi amigo o de mi amistad, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su talón o su calcañar. Esta era una señal, hermanos, cuando alguien te levantaba el pie así, era una ofensa. Era una señal de que no vales nada y te piso, ¿verdad? Esa era como la idea al hacer esa señal. Dice uno de mi confianza. Fue una traición dolorosa. El diccionario define traición como la falta que comete una persona que no guarda la fidelidad. Repito, el diccionario secular dice que la traición es la falta que comete una persona que no guarda la fidelidad. Podríamos resumirlo de una forma muy sencilla. La falta por no ser fiel. A un pacto, a un compromiso, a una amistad, a un negocio, a lo que sea,
la falta por no ser fiel. Traición. Pero debo aclarar que al entender esta definición, entonces, no solo Judas traicionó a Jesús, Pedro traicionó a Jesús. Al negarle lealtad cuando le fue cuestionado en el patio de este mismo personaje Caifás o del sacerdote. Los discípulos traicionaron a Jesús y lo abandonaron al huir despavoridos por el temor de los romanos. Falta por no ser fiel. Los líderes judíos traicionaron también a su Mesías prometido entregándolo a muerte, en lugar de haberlo escuchado, como les dijo Moisés en la ley, que era su obligación hacer. A él oiréis, dijo Moisés refiriéndose a Cristo. Lo traicionaron a su Mesías y lo entregaron a muerte. Vamos a tener, hermanos, una doble sesión estudiando el tema traicionando a Dios. Y nuestro título de hoy, estas dos enseñanzas quedan bajo el tema traicionando a Dios. Y uno puede decir, ¿traicionar a Dios? Y nuestro título de hoy es, ¿por qué o quién cambiarías a Jesús? ¿Por qué o quién cambiarías a Jesús? En la segunda sesión, si Dios nos da vida, la próxima semana, tomaremos ejemplos en otras escrituras y hablaremos de qué dioses suplantan a Dios en tu corazón. Pero hoy, hermanos, traicionando a Dios, ¿por qué o quién cambiarías a Jesús? ¿Lo harías? Nota, cuando oímos esa parte, ¿verdad?, de Judas, y estamos cerca a veces de la fiesta, la Semana Santa, ¿verdad?, que le llamamos así en Occidente. Al llegar cerca recordamos a Judas y decimos, qué terrible. Y podemos pensar que fue algo que solo él hizo y que fue el más grande de los perversos de esta tierra. Pero si hacemos esta pregunta, hermanos, tiene la implicación de que hay la posibilidad de que tú hoy estés cambiando a Jesús por otra cosa o por otra persona. Y que yo lo esté haciendo. ¿Por qué o quién cambiarías a Jesús? Utilizando la definición de traición, podríamos hacer la pregunta de esta manera. ¿Por qué o quién no eres fiel a Jesús? Y lo primero que vamos a ver, hermanos, el primer punto de esta enseñanza, es que debes entender que esa transacción en la que se cambia a Jesús por otra cosa u otra persona, esa transacción se lleva a cabo en el corazón. Probablemente no se haga manifiesto muchas veces. Lo más natural es que se haga manifiesto, pero la transacción se lleva a cabo en el corazón. Quiero que veamos el caso de Judas particularmente. Nota por favor los versículos 14 al 16, en donde vimos que cambia a Jesús, literalmente hace una transacción, diciendo en el verso 15, note ahí por favor el 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Notas que hay un cambio? ¿Un intercambio? ¿Qué me das? Y yo te lo entrego. Y le asignaron 30 piezas de plata. Judas cambió a Jesús, ¿por qué, hermanos? Por 30 monedas de plata. En realidad fue muy poco dinero. Pero viene una pregunta que debemos analizar. ¿Qué detonó una decisión tan desesperada en este hombre? ¿Qué detonó una decisión tan desesperada en Judas? Vemos en la escena anterior, ahí en la narración de Mateo, que se describe en los versículos 1 al 2, el Señor anuncia su muerte por cuarta y última vez. Cuando Jesús, verso 1, 12:1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los líderes se juntan, pero si vamos al 14, entonces, uno de los 12,
la profecía de Cristo llevó a Judas a tomar una decisión pronto. Entonces lo entrega. El Señor anuncia, como dije, su muerte por cuarta y última vez, 2 días antes de que suceda. Pero las Escrituras, hermanos, nos permiten entrar al corazón de Judas y poder indagar cuál fue el problema. Judas recibió el anuncio de que Cristo moriría en 2 días. Y esto lo condujo a desesperación. El anuncio de la muerte de Cristo lo condujo a desesperación y no fue por misericordioso. No fue que se preocupase por lo que iba a pasar. Mateo, al estar narrando aquí, describe el acontecimiento en el verso 6 del ungimiento de María. ¿Por qué? Si esto ya había ocurrido por lo menos 4 días antes, el sábado previo. Bien, debo mencionar que Mateo acomoda su evangelio de manera temática. Es decir, por ejemplo, Mateo cuando está hablando acerca de alguna de las parábolas del Señor, Mateo incrusta allí en su narración todas las parábolas que están relacionadas al tema que está tratando. Él agrupa por temas. Esto no quiere decir que sea una contradicción, sino que Mateo simplemente va narrando la historia de manera temática. Por ello, dice Mateo, Cristo anuncia su muerte en 2 días. Por ello, Mateo incrusta el ungimiento en Betania. ¿Por qué? Porque se va a cumplir lo que Jesús ha dicho. Nota por favor lo que dice en el versículo 6. ¿Por qué es importante que lo haya incrustado ahí? Y estando Jesús en Betania, no dice que fue enseguida, solo recuerda que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, 300 denarios, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. 2 días faltaban. En la mente de Mateo faltaban 2 días. Se incrusta esto cuando recuerda que el Señor dijo, no me van a tener para siempre. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y luego viene, y entonces Judas fue y lo entrega, o hace el trato para entregarlo. Mateo está explicándonos, se va a cumplir lo que Cristo dijo. Se va a cumplir lo que Cristo dijo. Bien, Mateo describe ese acontecimiento importante, el ungimiento de Jesús 4 días antes. Pero Juan, el evangelista, revela por qué Judas llegó a la desesperación en ese mismo evento. Noten que aquí cuando leímos dice que los discípulos se enojaron diciendo por qué se hace este desperdicio. Ahora, vayan conmigo a Juan capítulo 12. Mateo menciona que todos, y Mateo estaba ahí presente, por cierto, es uno de los apóstoles, que todos se comenzaron a enojar y a decir esta murmuración. ¿Por qué se hace este desperdicio? Pero Juan nos revela esta parte en el corazón de Judas. Juan capítulo 12, verso 1, voy a volver a leer la misma narración con otros detalles muy especiales. Note por favor, Juan 12, 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, allá no nos daba nombres, Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, ¿recuerdan? Hermana de Lázaro. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, Mateo tampoco dice el nombre de la mujer, pero Juan nos dice que era la tercera hermana o la tercera del grupo de hermanos, esos 3, Marta, María, Lázaro. Entonces María toma una libra, más o menos 400 gramos.
Toma una libra de perfume de nardo puro, y cuando predicamos de eso explicábamos lo costoso que es este perfume y difícil de conseguir, de mucho precio. Y note, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Notas algunos detalles extra? Mateo dice que lo derramó en su cabeza. Juan dice que en sus pies y lo secó con sus cabellos. ¿Quién está en la razón? Los dos, recuerda. No hay contradicción, se están complementando. Ella ungió su cabeza, ungió sus pies, y con su cabello, algo honroso para la mujer, secó, enjugó, secó sus pies. Y la casa se llenó del olor del perfume. Fue hermoso. Y dijo uno de sus discípulos. Este fue el que inició esta crítica que vimos en Mateo. ¿Y quién es este? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. No que Juan lo sabía aquí, pero ya después lo reconoce y dice era el que lo había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido, nota, por 300 denarios? 300 días de salario de un jornalero. Un año completo de trabajo para comprar este perfume. ¿Por qué no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y aclara Juan, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala. Se dirige a Judas. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando nos revela el corazón de Judas, vemos por qué llegó a la desesperación. Dice el pasaje que era ladrón. A pesar de haber estado 3 años o 3 años y medio con Jesús, ¿cuál era su conducta? A escondidas, por cierto. Seguía siendo un ladrón. ¿Qué más? Era el tesorero de Jesús. Dice que él tenía la bolsa. Se refiere a que él guardaba lo que les ofrendaban, ¿verdad? Los que creían en Cristo a veces les apoyaban para que ellos siguieran ministrando. Y Judas era el tesorero. Y sustraía permanentemente de esa bolsa. Lo que llegaba, de ahí sacaba y lo usaba para él. Judas, aquí está el problema. Al ver todas las señales que Jesús, que Jesús hacía, creía que en verdad reinaría como el Mesías prometido. Nadie puede hacer estas obras que tú haces. Judas las vio. Incluso a Judas le fue otorgado el don de sanidad, el don de echar fuera demonios, los dones maravillosos que el Señor dio a sus apóstoles cuando fueron a predicar. Judas lo poseyó porque el Señor se lo permitió. Él estaba convencido, este es el Mesías. Qué ironía, ¿verdad? Creía que este que estaba enfrente de él es el que haría lo que se prometió en el Antiguo Testamento, pero no lo creía como su santo Señor. Entonces, como él creía que sería el rey de Israel, Jesús, y como amaba el dinero, apostó por Jesús. Más o menos lo que pasa muchas veces en las campañas políticas, y no se me vaya ya por ahí, ¿de acuerdo? Ya no piense en esa cosa, nada más se fue una idea, ¿sí? Porque eso nos llega a... Sí, cierto, y no, ya, ahorita dejen eso ahí. Pero más o menos esta era la idea. Judas apostó por Jesús. Y luego lo hizo allí, ¿verdad? El que llevara la bolsa. Cuando el Señor le dio la bolsa para que la cuidara, sintió que sus sueños se harían realidad. Amaba el dinero. Sería el tesorero ni más ni menos que del reino del Mesías, el cual está prometido que reinará toda la tierra, en toda la tierra. Cuando el Señor anuncia su muerte en 2 días, Judas dijo, basta ya. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el reino glorioso? Ahora va a morir. Se dio cuenta que se había equivocado. Y entonces, como ama el dinero, cambia a Jesús por aquello que más amaba en su corazón, la plata. Y la amaba tanto
que con un poco era mejor que nada. La amaba tanto que con un poco era mejor que quedarse con las manos vacías. Y fue y cambió a Jesús. Tengo una pregunta. ¿Cuál es tu Dios funcional? Permíteme explicar esta frase. David Paulison, profesor del Seminario Teológico de Westminster, en un escrito que él realizó, él es un consejero bíblico y maestro en este seminario, escribió un ensayo que se llama Preguntas de Rayos X. Explica que hay preguntas importantes que debemos hacernos para identificar aquello que nos motiva a hacer lo que hacemos. Estas preguntas sirven para identificar lo que él llama dioses funcionales. Y él define que un Dios funcional, es decir, qué o quiénes realmente controlan nuestras acciones, pensamientos, emociones, actitudes, recuerdos y expectativas. Tu Dios funcional, sigue diciendo el escritor, compite con el Dios que tú profesas. Los incrédulos están bajo el control total de sus motivaciones impías, es decir, sus dioses funcionales. Sin embargo, los creyentes verdaderos están también a menudo severamente comprometidos, distraídos y divididos por sus dioses funcionales. Afortunadamente, la gracia de Dios nos reorienta, nos purifica y nos hace volver a nuestro Señor. La gracia hace que tanto el Dios que profesamos como nuestro Dios funcional sea el mismo. ¿Cuál es la idea? El Dios funcional es aquello que te hace actuar, por eso habla de función. Aquello que te hace hacer lo que haces, sentir lo que sientes, anhelar lo que anhelas. Y solo por la gracia, el Dios funcional que sea el mismo que el Dios que profesas. Que el Dios creador al que tú profesas amar sea el que te haga pensar, sentir, actuar y decidir. Pero hay otros dioses funcionales. Y por eso es importante darnos cuenta de ello. Por supuesto que muchas veces los dioses funcionales quedan en oculto en nuestras vidas, como lo quedó con Judas durante 3 años y medio. De hecho, nadie pensaba que él era el traidor. Nadie se imaginaba, quizá incluso pensaban que era el de más alta confianza de Jesucristo para con él, porque incluso le dio la bolsa. Nadie se lo imaginó, porque los dioses funcionales quedan ocultos. Recuerda, la transacción se hace en el corazón. En segundo lugar, primero dijimos que la transacción se hace y se realiza en el corazón, como Judas en este ejemplo. Las acciones, segundo lugar, las acciones revelan la motivación del corazón. Las acciones revelan la motivación del corazón. Frecuentemente el Señor Jesús mencionaba cómo las acciones, palabras, hechos, eran una ventana de lo que había en el corazón. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Eso lo dijo en Mateo 7:16. Y también él dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, mis acciones revelan lo que abunda en mi corazón. Mis acciones revelan las transacciones que yo he hecho ya en mi corazón. Veamos las acciones. Es decir, ¿qué es una acción? Verbos, ¿no es cierto? Veamos los verbos relacionados con Jesús en este pasaje que estamos estudiando. No hemos abandonado Juan capítulo 12, ¿cierto? Y en este versículo 12, 1 al 8, solamente quiero leer de manera breve algunas acciones. Presta atención a las acciones de las personas involucradas en esta escena. Versículo 12.
6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, iré rápido, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Y dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía acciones de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Quién? María, otra acción. Ahora, ¿qué quiero que veamos con esto? Regrese a Mateo capítulo 26, por favor, hermanos. Estamos viendo las acciones relacionadas con Jesús. Nuestras acciones nos van a ayudar a entender si hemos cambiado a Jesús por alguna otra cosa o persona. Quiero que veas las acciones de los líderes judíos. Versículo 26, capítulo 26, versículo 3. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo. Esta frase significa tramaron. ¿Qué tramaron? Prender a Jesús y matarle. Eso era su plan de acción. Ahora veamos a los discípulos. Un poquito más abajo. Versículo 8. Cuando ella lo unge, al ver esto, los discípulos se enojaron. Acción. Y diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ya leí un poquito de la acción de María, pero ahora ve la acción de Judas. Cuando leímos en Juan, dice que él cuando vio el perfume y lo olió, lo identificó así. De tal manera que en primer lugar, lo voy mencionando aquí sin regresar otra vez a Juan, Judas evaluó el perfume. Recuerda que la acción corresponde a lo que hay en tu corazón. Inmediatamente 300 denarios ahí. Sugirió venderlo. Después fue. Después ofreció a Jesús y recibió plata. David Paulison, vuelvo a mencionar, sugiere 35 preguntas de las que yo solo mencionaré 10 más una extra. Por favor, presta atención. ¿Qué amas y qué odias? Primera pregunta. Un amor desubicado secuestra tu corazón del Señor y Dios verdadero. Segunda pregunta. ¿Qué buscas? ¿Qué te propones? ¿Qué persigues? ¿Cuáles son tus objetivos y expectativas? Esta pregunta revela que tu vida es activa y que se mueve en cierta dirección. Mira, esto no quiere decir que lo estés llevando a cabo. Recuerda que la transacción se hace en el corazón. Si tú te preguntas y dices, yo me propongo, persigo, no lo he alcanzado, no quiere decir que estés inactivo. Toda persona somos activas y esa pregunta revela hacia dónde te estás moviendo. Empezando de dónde estás moviendo tu corazón. ¿Cuáles son tus expectativas? 3. ¿Dónde descansan tus esperanzas? Por favor, antes de continuar, no te engañes. No nos engañemos. Y no respondas las respuestas correctas, por favor. Responde las respuestas de tu corazón. ¿Dónde descansan tus esperanzas, Cristo? No. Sé honesto. Esto muestra las cosas que realmente esperas para ti en el futuro.
¿Qué esperas para ti en el futuro? ¿Qué temes? ¿Qué es lo que tiende a preocuparte? Y añade el autor, los miedos pecaminosos son como ambiciones, pero al revés. ¿Qué temes? ¿Qué tiende a preocuparte? ¿Qué piensas que necesitas? Son tus metas, responde el autor aquí. Son tus metas en función de lo que esperas recibir, obtener y conservar. Aquellas cosas que tú sientes que son necesidades, a menudo las interpretas como necesidades obvias que debes tener, pero no como amos esclavizantes y engañosos que realmente son. Y tú crees, es que eso necesito. Siguiente pregunta 6. ¿Cuáles son tus planes, agendas, estrategias e intenciones que planeas cumplir? El egocentrismo se filtra aún dentro de planes aparentemente nobles y puede llegar a ser decepcionante el egocentrismo cuando está allí y no lo reconoces. Él ponía el ejemplo, hermanos, hago una pequeña pausa. Él ponía el ejemplo de los pastores. Y él decía aquí al realizar esta pregunta, ¿por qué quieres una iglesia más grande? Y la respuesta correcta, ¿verdad? La que se da para argumentar correctamente es para la gloria de Dios, para que el reino de Dios crezca. Dice, pero tú realmente tienes que pensar tus planes, agendas y estrategias, cuáles son tus intenciones que deseas cumplir. Porque detrás de eso, muchos pastores lo que buscan son la fama, el dinero, sentirse poderosos sobre una mayor cantidad de personas. Ese es realmente un egocentrismo y va a resultar de manera fatal. Nota, hermanos, que a veces los dioses funcionales en sí mismos no son perversos o pecaminosos. ¿Qué de malo tiene estudiar? ¿Qué de malo tiene trabajar? ¿Qué de malo tiene anhelar esto? Entonces, si no anhelo eso y comenzamos como a irritarnos con Dios, no, tranquilo. Solo piensa, ¿qué te mueve a hacer lo que haces? Porque en sí esas cosas que mencionaste no son pecaminosas, pero si son un Dios que ha suplido a Jesús en tu corazón, estás pecando. Eso no lo dice ahí, lo estoy mencionando yo. Ahora, pregunta 7. Me dio risa esta pregunta. ¿Qué te hace saltar en un pie? Es decir, ¿alrededor de qué sol gira tu planeta? Usa algunas metáforas. Y él explica varias, pero solo puse aquí 2 de esa misma pregunta. ¿En torno a qué organizas tu vida? En realidad, ¿para qué estás viviendo? Él explica, como somos gobernados por ciertos deseos, estos deseos actúan en nosotros perversamente, colocándonos a nosotros mismos en el centro del universo. Queremos que se cumpla este plan, esta meta. Esto es lo que yo anhelo y deseo. ¿Y sabes para qué quieres a Dios? Para que Él te llene de eso que tú deseas y el Señor se convierte no nada más en un repartidor de bendiciones y no en tu Dios por el cual actúas. 8. ¿En qué o quién confías? Confiar es uno de los verbos principales que describen tu relación con Dios o con dioses falsos y mentiras. ¿Confías en tu salud? ¿Confías en tu médico? ¿Confías en el banco y tu cuenta guardada? ¿Confías en la alimentación que estás llevando? ¿Confías en el cubrebocas? ¿En qué confías? Puede ser a Dios, en Dios o en dioses falsos, pero les ponemos nombres de que no tiene nada de malo. Siguiente pregunta 9, ya me estoy deteniendo mucho, lo sé. ¿A quién tratas de agradar? ¿De quién te interesa su opinión acerca de ti? ¿O quiénes son tus ejemplos de vida? Estos son ídolos o héroes y encarnan la imagen que aspiras tener y buscas la aprobación de ellos. Pregunta 10. En tu lecho de muerte, ¿qué te haría sentir que tu vida valió la pena? ¿Qué te traería mayor placer, felicidad y deleite? ¿Haber alcanzado qué? Te vas a dar cuenta
cuál es tu Dios funcional. Y una extra. ¿En qué piensas a menudo? ¿De qué hablas? ¿Qué cosas pides en oración? Haciéndonos estas preguntas, te hago una pregunta más. ¿El Dios que profesas es tu Dios funcional? Alguien me decía que, y es verdad, todos batallamos con eso, que al estar orando en su tiempo de oración, perdón, comienza a distraerse. Al estar orando, de repente estaba en oración, dice, y comienzo a pensar en otra cosa, y cuando menos me doy cuenta ya estoy atendiendo aquello y pensando en aquello. Es a lo que se refiere aquí, hermanos. Alguien está gobernando tu corazón y no es el Dios al que estabas orando hace unos minutos. Alguien o algo más está gobernando tu corazón. Ese es tu Dios funcional y lo estás sirviendo sin darte cuenta. La próxima semana hablaremos de lo que mencionaba, dioses que gobiernan nuestro corazón. Porque pensamos que la idolatría está asignada a los católicos romanos por las imágenes que poseen. Pero a los cristianos el apóstol Juan dice, hijos, huyan de la idolatría, porque hay idolatría a la cual estamos sujetos de manera permanente. He mencionado entonces, en primer punto, que la transacción se lleva a cabo en el corazón. En segundo lugar, que las acciones revelan la motivación de tu corazón. Y voy a concluir mencionando que solo la gracia produce plenitud. Ninguno de esos dioses, sino solo la gracia de Dios produce plenitud. Los dioses funcionales al final conducen a la vaciedad. El problema es que como no hemos experimentado al final, seguimos muchas veces con la esperanza de que no importa, primero lo voy a experimentar, pero hay una realidad, hay una verdad en la Escritura que debes arropar en tu corazón. Todos los dioses funcionales que no sea el Dios creador te conduce a la vaciedad. Y ve el ejemplo que pone el mismo Señor acerca de ese Judas, que estamos estudiando. Vea lo que dice Mateo capítulo 27, verso 3. Ya cuando el Señor es arrestado, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, aquí se arrepintió Judas y por tanto dice la Escritura que el que se arrepiente el Señor lo perdona y va al cielo. No lo creo. El término usado para arrepentir es que le dolió y le remordió en la conciencia de manera tan aguda y profunda lo que había hecho, que él entonces vio su Dios en sus manos. ¿Sí me explico? Sus 30 monedas de plata. Y él seguía como vacío. Y no solo vacío, sino que su conciencia le acusaba de que había entregado a uno que realmente no era de esta tierra. Y fue y aventó, por decirlo de esta manera, su Dios. El problema es que se quedó vacío, sin el Dios creador y sin el Dios funcional que él tenía. Dice el texto. Entonces Judas, el que le había, muy bien, sí, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. No dice entregando al Hijo de Dios, sino simplemente sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vaciedad. Cuando una persona llega al paso del suicidio, no importa el Dios que haya tenido y que haya servido durante mucho tiempo, está vacío. Porque solo la gracia de Dios llena de plenitud al que la posee. Aquello por lo que luchó, aquello que pensó que le traería satisfacción, de lo que más hablaba y que podía evaluar de manera tan rápida, lo que más anhelaba, en lo que más pensaba, descubrió que no le satisfizo en absoluto. Se encontraba vacío. Él no fue a los pies de Cristo, tenía oportunidad y no lo hizo.
y se fue vacío, y por la eternidad estará vacío, como todos los que estarán alejados de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué los dioses funcionales que creemos que van a satisfacer y de los cuales ahorita quizá tienes en tu mente algunos de ellos como planes que alcanzar o metas que lograr, ¿por qué te van a dejar vacío y me van a dejar vacío? Porque fuimos creados para amar a Dios. Fuimos creados, está en nuestros genes, adorarle, desearle, buscarle, servirle. Por eso en Jeremías capítulo 2, versículo 13, Jehová, Dios, está hablando acerca del pueblo de Israel. Y les dice lo siguiente en Jeremías 2, 13. Jeremías 2:13. Muy bien. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Y esto aplícale a toda la raza humana, por favor. Dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Y por qué es malo? Porque estás yendo contra tu diseño y propósito. Has abandonado tu diseño y propósito y es malo para ti. Dice, dos males me dejaron a mí, que es la fuente de agua viva. La idea, hermanos, es que una persona en el desierto, ¿qué es lo único que necesita para sobrevivir? Una fuente de agua que le satisfaga la sed. Y dice Dios, yo soy la fuente de agua viva. Yo soy el que puede satisfacer el alma. ¿Y cuál es la razón de que puede? No solo porque es Dios, sino porque fuiste creado para que te relaciones con Él. Si no te relacionas, seguirás vacío. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo mal, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dioses funcionales que creyeron que les traería satisfacción en lugar de Dios. Y son rotas. Es decir, aunque le echen agua, se van a vaciar, van a quedar al final vacíos y secos. Y esos dos males se siguen cometiendo en este día, en nuestros corazones. Dejar de desear a Dios y sustituirlo con otro Dios funcional conduce a la ruina. Es por eso que el Señor en Mateo 22:37 nos habla de los dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son estos? La ley de Dios también, el primer mandamiento al cuarto, es este primer mandamiento que leeremos, y de los mandamientos 5 al 10 es el segundo mandamiento que leemos en esta porción. Mateo 22:37 dice la Escritura. Jesús les dijo, ¿cuál es el gran mandamiento?, le preguntaron. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que yo sea tu Dios funcional. Que yo sea el que motiva tus acciones, tus pensamientos y tus decisiones. Y este mandato es para bien tuyo. Hermanos, lo he mencionado, el Señor no necesita de nosotros. Él es pleno. Pero la instrucción es para ti y para mí. Si tú no me amas, tú mismo defraudas tu alma. Tú mismo defraudas tu alma. Tienes que amarme con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, dice otro texto. Y luego dice en ese mismo versículo, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Note lo que hemos hablado. Tus motivaciones siempre tienen que ver con Dios, porque habla del corazón, la mente. Es decir, cuando tú amas a Dios de manera correcta, cuando tú estás amando a Dios, tus acciones que se reflejan en el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo, lo visible, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo? Cuando amas a Dios. Cuando tú y yo, hermanos, tenemos al Dios funcional como el mismo Dios creador y salvador, las acciones se reflejarán, hermanos, como correctas. Solo la gracia restaura nuestro ser hacia el verdadero Señor, y es Él el quien da sentido a nuestra existencia.
por medio de la sangre de Cristo, nos limpia para amarle. Voy a ver algunos textos rápidamente. Hebreos capítulo 9, verso 14. No pierda allí, hermanos, su atención a este punto. Vea lo que dice, por favor, Hebreos 9:14. Solo la gracia te satisface y te hace pleno. Ve lo que dice el 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, su sacrificio, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Nota, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Permítanmelo decir de esta manera. Limpiará tu conciencia de dioses funcionales, falsos. ¿Para qué? Para que sirvas al Dios vivo. La limpieza de mi conciencia quiere decir que Él va a tomar el reino o el gobierno en mí. Cristo gobierna en mí y ahora voy a servir al Señor y Dios vivo. Para eso fui creado. Vemos el caso de María. Regresa conmigo a Mateo 26. Un texto más, Gálatas capítulo 2, por favor. Nota las palabras del apóstol Pablo. Cuando él ha experimentado la gracia del Señor, es decir, cuando fue hecho salvo por el Señor, dice el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir esta frase, hermanos? ¿Que él estaba muerto? ¿Que él no estaba en movimiento? ¿Que él no tenía expectativas y planes? No está diciendo eso. Él estaba vivo y de hecho estaba en un andar de ir predicando y tenía planes hacia dónde quería ir. ¿Qué está diciendo aquí? Que el que lo motivaba y por quien tomaba decisiones es por Cristo. Ya no vivo yo, ya no es lo que yo deseo, lo que yo espero, lo que yo anhelo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe, confianza del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Es lo único que te puede restaurar para cumplir tu propósito correcto. Ahora sí, concluyo. Mateo 26, solo quiero que veas el ejemplo de María. Mateo 26, 10, por favor. Después de que ella unge su cabeza, unge sus pies y los seca con sus cabellos, algo que lo tomaron de mala forma los discípulos que estaban en ese lugar. Nota por favor la evaluación de Cristo a lo que ella ha hecho. Verso 10. Y entendiendo Jesús que estaban murmurando, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ella hizo lo correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La idea de los discípulos de venderlo, proveniente de Judas, de venderlo y ayudar a los pobres, ¿no es una buena idea? ¿No es algo digno? ¿No es algo correcto? ¿Cuál era el problema? Dice, ella ha hecho buena obra, ustedes no, por decirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque tenía el Dios funcional correcto. Nota lo que dice el 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Puede haber miles de necesidades en esta tierra. Puede haber miles de cosas aparentemente buenas que hacer. Dice el Señor, es a mí al que debes de tener en tu prioridad. Y entonces abandono a mi madre, a mi padre, a mis hijos. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba en la tierra? Si no estás dispuesto a hacerlo, es que no me amas. Porque el que no aborrece a padre o madre, mujer o hijos, me ama a mí, no es digno de mí. Sí, hermano, Él debe ser prioridad sobre todas las cosas buenas que tú quieres poner enfrente. Él debe ser tu prioridad. María consideró que su prioridad era Él. Y Él dijo, a mí no siempre me tendréis. El texto se enfoca a esa frase, mí, yo soy lo principal para tu vida. Tenía el Dios funcional correcto. Ella comprendió quién era primordial. Y entonces, al tener en su corazón el Dios funcional correcto, su actuar fue correcto. Y vean por favor lo que sigue diciendo en los versículos 12 al 13.
ella, hermanos, estaba orientada a cumplir el plan de Dios, no su propio plan. Su propio plan quizá incluiría guardar a Jesús y que no le pasara nada, como Marta bueno, en el caso de Lázaro, quizá otros llegaron a pensar, por no decir Marta, porque no hay un argumento a eso, ¿verdad? Pero quiero decir que otros podían pensar, vamos a guardar a Jesús. Pedro lo dijo, ¿no? María estaba de acuerdo al plan de Dios. Nota, por favor, versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin, propósito, de prepararme para la sepultura. Nota algo, hermanos. María sabía lo que vendría. ¿Sabes? Ella, dice la Escritura, que siempre estaba a los pies de Jesús escuchándole. ¿La recuerdas? Marta le decía, ven, ayúdame a servir la cena y todo esto. Y María dice, estaba a los pies de Jesús, siempre escuchando, atenta. Al prestar atención al Señor, ella comprendió cuál era el plan. Ella, como amiga de Jesús, igual que sus hermanos, habían escuchado varias veces que él había mencionado que moriría. Es muy probable que un año antes, cuando el Señor lo dijo, ella, creyendo que él es el Mesías, ella entonces comenzó a ahorrar, y estoy quizá siendo un poco suponiendo, pero lo que sí es verdad es que Cristo está diciendo, ella preparó esto para ungirme para la sepultura, es decir, ella de manera anticipada compró ese perfume muy costoso, lo guardó y ella dijo, en el día que el Señor vaya a morir, yo lo voy a ungir porque Él es el Mesías, el ungido de Dios. Yo lo voy a ungir, nadie lo unge, yo lo voy a ungir. Su mente, sus acciones se conformaban al plan de Dios. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, verso 12, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. No fue un acto furtivo. De repente, aquí tengo un perfume. Todo estaba en su corazón planeado. Ella estaba orientada al plan de Dios. El plan perfecto de Dios, hermanos, entendamos esto, siempre se cumplirá. Cuando Jesús anuncia que Él iba a morir, nota, los líderes judíos se ordenan, se ponen de acuerdo para hacerlo morir. Todo esto estaba dentro del plan de Dios, aunque eran sus obras perversas. Cuando el Señor anunció su plan de morir, entonces María unge los pies y la cabeza del Señor. Y Judas lo vende. Y el plan de Dios se cumple, pero hay una diferencia. Unos no estaban orientados en el plan de Dios. Ellos de hecho estaban haciendo todas las cosas de manera contraria. Sin embargo, contribuyeron al plan de Dios porque nadie lo puede evitar. Pero sus obras estaban motivadas por sus dioses en su corazón. Pero otros, como María, amando al Señor, buscaban que su plan se cumpliera. ¿De qué formas estás viviendo tu vida? No considerando o contrarias al plan de Dios en su palabra. El Dios que te creó para amarle y servirle. Mira, no te preocupes demasiado. A veces, bueno, ¿y cuál es el plan de Dios? Que le ames y le sirvas. Quédate con eso. Si esa no es tu expectativa en tu vida, estás sirviendo a otro Dios. ¿Por qué o quién estás cambiando a Jesús? Si tus motivaciones son producidas por un Dios funcional distinto al Dios creador, distinto a Jesucristo, entonces solo la gracia de Dios te puede perdonar. Solo la gracia de Dios te puede purificar y restaurar. Y la invitación es, ven a Cristo. Reconoce que fuiste creado para su gloria y placer. Pide perdón y confía que por su muerte y resurrección Él puede salvarte y entonces te transformará y en eso tú alcanzarás la plenitud que nadie más puede alcanzar. Pero ahora quiero hablar a los cristianos. ¿Qué dioses funcionales te gobiernan hoy? ¿Has dejado a aquel que murió y resucitó por ti? Tus anhelos y planes han empañado tu vista de buscar al reino de Dios y su plan como tu más grande placer. También,
Ve a los pies de Cristo que te salvó. Confiésale tu pecado y dile que anhelas su voluntad y no la tuya. Hagámoslo, hermanos, en este preciso momento. Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Señor, aquí está un grupo de hombres, mujeres, niños que reconocen que tú eres Dios, pero que también reconocen que hay dioses que están gobernando nuestras mentes, corazones. Y por ello la manera y lo que hacemos, la manera de hablar y la manera de actuar nuestra. Señor, somos tan frágiles y torpes en nuestra vista que no nos dábamos cuenta de cómo estamos sirviendo a otro Dios que no eres tú. Tu Espíritu Santo hoy nos ha hablado y tocado el corazón y nos ha mostrado el riesgo tan sutil de albergar, Señor, deseos, pasiones, motivaciones que no provienen de tu plan perfecto y tu gloria. Vienen de muchas otras partes, Señor, y otros muchos deseos. Señor, escucha el clamor pidiendo perdón en los corazones que están orando a ti en esta hora. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque nos hemos permitido ser gobernados por estas cosas. Reconocemos nuestra fragilidad. Reconocemos, Señor, la necesidad nuestra de tener los ojos abiertos y atentos solo por la obra de tu Espíritu y tu gracia en nosotros. Por favor, limpia nuestras conciencias para que podamos servir al Dios vivo, a aquel que nos creó. Señor, ser plenos, tener esa vida abundante, plenitud en ti, Señor. Perfilando nuestras agendas, nuestros planes, nuestros propósitos a tu plan, no al nuestro. Señor, perdóname. Y te ruego, Padre, también por aquellos que aún no han venido a ti para reconocerte como su amo y salvador. Tú, Señor, toca sus corazones y que vengan a tus pies, clamando por perdón. Solo tú eres digno, mi Dios, de la honra, la gloria, la alabanza, la obediencia y el honor. Te alabamos, mi Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Hermanos, que Dios les bendiga, que su palabra haga su obra en nuestros corazones y que hoy podamos en esta semana servir a nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Estamos despedidos, que Dios les guarde, hermanos. Hasta luego.